esta mañana, como lo pueden observar en el tablero, el predicador en quien nadie creyó. ¿Cuánta personalidad? ¿Cuánta entereza de espíritu? ¿Cuánta fe se necesita para defender una idea, una creencia que solo la tiene usted? Y que todos alrededor están en contra de esto. Todos alrededor a diario le dicen que renuncie a esa creencia, que no la propague, que no crea en eso. Se necesita bastante entereza espiritual, bastante fe, si es en asuntos religiosos. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos citar algunos ejemplos al respecto. Hace más de 400 años, vivió un hombre llamado Galileo Galilei, que por medio de sus observaciones, de sus estudios y de sus investigaciones, llegó a darse cuenta de que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que era el Sol. Y cuando él expresa esta verdad a la sociedad de entonces, inmediatamente el comité de la Inquisición lo sentencia a muerte si no se retracta de su verdad. Y se tiene que retractar de esa verdad. Unos 700 años atrás, existió otro hombre, un aventurero temerario, que quiso buscar fortuna en otros lares, y salió también de allí, de Italia, y fue rumbo a lo que se conoce hoy en día como China. En aquel entonces era desconocido, estamos hablando de 1330. Después de 18 o 20 años de estar recorriendo aquel país, casi un continente, y explorarlo, viene y le comenta a los suyos las excentricidades de ese país, la forma tan diferente, y relata cosas como que hay hombres con los ojos alargados hacia los lados, que son de piel amarilla, que tienen unas colas en sus cabellos que bajan hasta la cintura, y nadie le cree, se burlan de él, y llegó a ser conocido en la historia como Marco Polo, el mentiroso. Hace 6.000 años, un poco más o menos, existió otro hombre que llegó a ser famoso mundialmente, porque tenía una convicción. Era el único que estaba predicando al Dios del universo. Era el único que creía en ese Dios. Todos los demás habitantes del planeta, de su entorno, no creían en eso. Él era el único que tenía esa fe y lo proclamaba a los 4 vientos. Este hombre le tocó vivir en una época muy parecida a la nuestra. Dice la palabra allí que todo pensamiento de los hombres y mujeres, todas, excepto él, de aquella época, eran pensamientos de maldad, de lascivia, de fornicación. Había enemistades, eran pensamientos de lujuria, de egoísmo, de carnalidad, de idolatría, de hechicería, de inmundicia, de envidia. Había ira, había pleitos entre ellos, entre todos los demás habitantes, tanto que Dios decidió destruir a la humanidad por esa causa y la tierra. Y se lo comunicó solo a él, porque dice allí la palabra que fue el único en el cual Dios encontró gracia. Sí. Usted sabe ya de quién estoy hablando, de quién vamos a hablar. De Noé. Pero vamos a conocerlo más de cerca. Noé es, después de Adán, el 10º en su generación. Ustedes se pueden enterar de esto leyendo el capítulo 5 de Génesis. Su padre se llamó Lamec. Tuvo el honor de tener como abuelo a Matusalén. Y tuvo un doble honor, porque su bisabuelo fue aquel Enoc famoso, del cual dice la palabra que Dios lo llevó. Tuvo 3 hijos, Shem, Cam y Jafet, de los cuales todos nosotros, toda la humanidad que existe hoy en día, procedemos de estos 3. La Biblia menciona su nombre unas 54 veces y el mismo Señor Jesucristo se refirió a él en 2 o 3 ocasiones. Y después de haber salvado a la humanidad, murió en buena vejez a los 950 años.
No son muchos los datos biográficos que tenemos de él, como lo hemos tenido de Salomón, de David, con fechas, de guerras, de sitios donde estuvieron, pero sí sabemos mucho más de él, sabemos mucho más de su espiritualidad, de su personalidad, de su andar por este mundo, y de los rasgos sobresalientes de él, y de esos rasgos, de esas virtudes de este hombre, vamos a aprender esta mañana un poco. Primero, su fe. Dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice el Espíritu Santo respecto a este hombre. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Notemos que el Espíritu Santo está diciendo literalmente, explícitamente, que fue por la fe, no fue por la emoción, no fue por ver, fue por la fe, porque Noé, de acuerdo al libro de Génesis en el capítulo 6, o más bien Dios se comunicaba con Noé y le revelaba cosas. Fue por fe que Noé anduvo por este planeta. Y observamos también que esa fe, dice ahí mismo, que por la fe, dice, con temor preparó el arca. Como tenía fe, obedeció. Por la fe, preparó el arca. Una fe obediente, que es la que habla la Biblia. En Génesis capítulo 6, versículo 14, dice la palabra del Señor por medio de Moisés lo siguiente. Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gopher, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Y sigue dando la indicación respecto a esta obra de ingeniería. Noé no se puso a dudar, Noé no se puso a dar vueltas y a enredar la piola y a esperar, no busco excusas. ¿Yo solo? ¿Quién me va a ayudar? Esto es una hiper mega obra para mí. Yo no podría hacerlo solo. ¿Cuánto me valdrá hacer esa obra? ¿Cuánto dinero me irá a costar? ¿Cuánto tiempo además de eso? Es un trabajo muy dispendioso. Además, un arca. ¿Cuál arca? Esto es un buque. Son 137 metros de largo, tenía 23 de ancho y 14 metros de altura. Además de esto, mis hijos, ¿sí me ayudarán? No, él no dijo eso. Dice la palabra ahí en el capítulo 6 de Génesis, versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé actuó, Noé obedeció. Eso es lo que proclama la Biblia por todas sus páginas, una fe obediente, no una sola fe, que no existe tal doctrina en la Biblia. Si Noé no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? Él y su familia igualmente hubieran sido arrastrados por el diluvio. Si nosotros no obedecemos al Señor Jesucristo, igualmente nos va a pasar lo mismo. Nos vamos a perder si no seguimos sus mandamientos, sus instrucciones. ¿Cuánto necesitamos aprender de la fe de Noé? Todos nosotros, sin ninguna excepción. Tantos líderes religiosos que han introducido variantes en el plan de salvación de Dios.
tratando de mejorarlo. Dios dice, el obispo tiene que ser casado y debe tener hijos. Pero una parte de los hombres dice, no, el obispo no se puede casar y menos tener hijos. Dios manda, bautícese cada uno para perdón de los pecados. Pero algunos hombres dicen, no, el bautismo no es para perdón de pecados. El bautismo es para confirmar que usted ya es salvo. Porque usted fue salvo con la oración de fe. El bautismo es para confirmar su salvación. ¿Cómo se les ocurre enseñar eso? Algunos otros afirman cosas que Dios prohibió. Algunos otros explotando a la gente con el diezmo, llevando a la pobreza, a la ruina, a muchas personas porque han quedado en la ruina, porque les han instruido en el sentido de que el diezmo es una bendición y que es una columna de la doctrina de la palabra del Señor. Dios dice, la mujer no enseñe en el púlpito, pero otros dicen, no, la mujer sí puede enseñar en el púlpito. Pablo, que era un machista, manda hacer eso. Legislan sobre lo que Dios ya había legislado. Bueno, pero lo que nos interesa es nosotros. ¿Y nosotros qué? Cada uno de nosotros. ¿Qué estamos desobedeciendo? La palabra dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero algún hermano, no, vino mi suegra, pero hoy no me va a congregar, lo traiga a Colombia. ¿Cómo nos vamos a estar de fiestas de las 8 de la mañana? No, esto no va a pasar nada. No, el Señor dice, no dejando de congregarte. ¿Qué otras cosas estamos desobedeciendo? ¿Qué otras cosas tenemos que aprender? En cuanto al mandamiento de la ofrenda, dice, ofrenden de acuerdo a como hayan prosperado. No, yo pago primero la renta, las facturas, y si me sobra, doy una limosna. No es una limosna lo que el Señor pide. Es de acuerdo, proporcionalmente a lo que usted haya ganado. No es de acuerdo a sus riquezas. Usted puede ser muy rico y dar 10,000 pesos de ofrenda. Usted está dando de sus riquezas. No está dando conforme a su riqueza. Otro dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santo. Yo digo, no, pero esa película medio sabrosa que me excita, la puedo ver y eso no tiene nada que ver con la santidad. Yo puedo conectar con mi familiar que vive en concubinato y atenderlo aquí en la casa y darle a dormir. Ser santos porque yo soy santo. Me permito escuchar esos chistecitos verdes de vez en cuando. No. En eso tenemos que aprender de Noé. Se da cuenta uno de asuntos así al respecto, visitando hermanos que inclusive llevan mucho tiempo en la iglesia, que tienen sus propias ideas, muy diferentes a alguna parte de la doctrina del Señor. El Señor Jesucristo habló de ellos en Mateo, capítulo 15, versículos 7 al 9 de la siguiente manera. Mateo, capítulo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de honra. La Biblia de las Américas dice allí, pues en vano le rinden culto. Es decir, me honran. Sí, yo puedo estar 3-4 horas creyendo que le estoy honrando en un culto al Señor. Y allá hay orquesta, están predicando a mujeres, están pidiendo el bien. Ese culto no es agradable, sino es vacío, es hueco, es injusto. Está diciendo el mismo. Él lo explica cómo es que se le rinde culto en vano, y obedeciendo mandamientos de hombres que ellos dicen que son doctrina. Puede ocurrir incluso en la iglesia del Señor. Solo Dios. El Dios es el único que sabe y nos dice qué debemos hacer para ser salvos. Solo Él está en su bendita palabra. Si no lo hago, yo no voy a ser salvo. Si Noé no hubiera construido el arca, no hubiera sido salvo.
él se hubiera perdido igual con su familia. Segundo punto a resaltar. Es allí el texto base que tenemos para el estudio 11, capítulo 11 de Hebreos, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. El autor de Hebreos está haciendo aquí una ilustración, está tomando a Noé para ilustrar el versículo 1 del capítulo 11, cuando dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Esa convicción la tenía Noé. ¿Qué cosas no se veían aún en la época de Noé? ¿Sí? En la época... 1. La última cita, Hebreos 11:1. ¿Qué cosas no se veían aún en la época de Noé? El barco en el desierto. El barco en el desierto. Pero en el Ajá. Nunca había habido un diluvio. Nunca en la historia de la humanidad. Eso era ilógico. Era inclusive, seguramente tuvieron que hacer un esfuerzo mental para imaginarse un diluvio. Pero ¿cómo es eso? ¿En qué consiste? En Génesis capítulo 6, versículo 17, dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 17. Y he aquí, está hablando Dios, que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne y que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Algo horrible, algo espantoso, algo que nadie se imaginaba. Como hoy en día muchos niegan que el mundo va a ser destruido. Según Pedro 3:10. En la época de Noé sucedía lo mismo. Esto no había pasado. Además, Dios le había dicho a él ahí en Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí, de acuerdo al análisis que se hace al pasaje, no está estableciendo, como algunos dicen, la edad promedio que iría a tener la humanidad después de los 120 años, porque por lógica estudiamos las vidas de los hombres que vivieron después de aquella época y vivieron muchos más años todavía. Aquí el contexto se acomoda mejor a que Dios le había dado un plazo a la humanidad de 120 años para que se arrepintiera, no para construir un arca. Eso fue una obra que le mandó a Noé, para que se arrepintieran. Pasaba y pasaba el tiempo, pasaban los años, las semanas y el diluvio no venía. ¿Qué pensaría Noé? Que Dios iba a incumplir. ¿Se acuerdan de Abraham? Esperó 25 años después de la promesa al renacimiento de Isaac. Otras cosas que no se veían. Posiblemente nunca había llovido, de acuerdo a algunos. Y si hubiera llovido, pues en la zona, de acuerdo a lo que se estudia, donde vivió Noé, era una zona donde no llovía, que se supone que es una parte de la Mesopotamia de aquel entonces. Al creer en cosas que no se veían, Noé demostró inteligencia, aparte de fe. Un hombre inteligente cree en Dios. Un hombre, una mujer inteligente creen en Dios. Un hombre, una mujer inteligente, pues, se puede considerar que es muy recorrido, que es muy viajado, que tiene mucha información, pero no tiene formación. Sí, puede que tenga más información y mucha más de los que le rodean, pero eso no es inteligencia. La inteligencia va unida a la fe. Noé demostró ser más inteligente que muchos de los que vivimos hoy en día. Si aquel entonces alguien hubiera averiguado en Google
y estoy hablando de una forma metafórica naturalmente, la palabra diluvio. Google le había respondido, no existe, está mal escrita, intenté con otra, tal vez quisiste decir preludio. Noé sabía más que Google. Noé tenía algo más firme que Google. Noé tenía la palabra de Dios. Y él sabía y creía que la iba a cumplir. Todas las probabilidades estaban en contra de que hubiera un diluvio. Todas las probabilidades estaban en contra de Noé. Habían transcurrido 1656 años desde la creación y nunca había habido un diluvio. El 99% de la población de entonces no creyó. Pero Noé sí, porque para él era suficiente la palabra que le había declarado Dios. A Noé le decían, pero Noé, si nunca ha ocurrido un diluvio, ¿vos qué estás botando corriente con eso? Semanas, meses, años enteros. Noé decía, contestaba, Dios lo dijo y yo lo creo. Si Dios lo dijo, así va a ser. No me importa lo que diga el resto de la gente. No me importa todos los que estén a mi alrededor. El resto de la población no cree. Hoy en día, siglo XXI, la mayoría de la gente sigue sin creer a Dios. Inclusive muchos niegan el diluvio, cuando es uno de los acontecimientos de la antigüedad más documentados en casi todas las civilizaciones del mundo antiguo. Casi todas ellas tienen un escrito, han dejado un escrito respecto a este evento de carácter mundial. Pero, de nuevo, la aplicación para nosotros. Y nosotros, usted, yo, ¿creemos en lo que dice el Señor? ¿Realmente hemos creído? Pues déjeme decirle que en muchas ocasiones, con nuestros actos, demostramos que no creemos, por más de que confesemos con la boca que sí. En 2 de Pedro, capítulo 3, vamos a leer los versículos 10 a 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Es esto una realidad para usted? ¿Le está realmente creyendo a Dios que va a haber un fin del mundo en esta forma, por fuego? ¿Que va a haber tal vez una explosión? No la podemos imaginar. Algunos se aventuran a decir que es algo parecido a una explosión atómica, porque dicen que los elementos se fundirán, se derretirán. ¿Cree usted en esto? ¿Tiene esa fe de Noé? Porque si usted no cree en estos primeros versículos, tampoco puede creer en el 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. ¿Lo esperamos de verdad? ¿Es una realidad para nosotros? Si es así, eso se debe notar en nuestro diario caminar, en nuestro diario testimonio. Y si es así, si lo creemos, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para obtenerlo? Eso es un trabajo, es una lucha diaria. Se cuenta de una aldea donde hacía muchos meses no llovía, y van los agricultores y campesinos de la zona a pedirle al pastor que por favor ore para que haya lluvia, porque la sequía los va a quebrar, los va a matar. El pastor les dice que tienen que devolverse y orar con alta fe para que haya lluvia.
Pasadas unas semanas, no se ve el resultado, vuelven airados donde él. Mire que hemos orado y no ha habido lluvia. Y dice el pastor, ¿pero han orado con fe? Claro que hemos orado con fe. ¿Ahora qué vamos a hacer? Porque ahí les dice el pastor, si han orado con fe, ¿dónde están sus botas y sus paraguas? Noé tiene para mostrar el arca. Abraham dejó su tierra y su parentela, donde era millonario, y vino a vivir en una tierra inhóspita, a vivir en carpas después de vivir en ciudades, porque donde él venía había ya casas construidas, no carpas. Moisés dejó la comodidad, la sabiduría, los sirvientes del palacio de Faraón y salió a defender su pueblo. Los apóstoles lo dejaron todo por el Señor, dejaron microempresas, dejaron muchos de ellos seguramente hermanos. Pablo, usted puede leer un pasaje que conocemos mucho, Filipenses capítulo 3, dejó toda su vida anterior de fama, de sabiduría, de una persona conocida por seguir al Señor Jesucristo. Usted y yo, ¿qué tenemos para mostrarle al Señor? Díganos, piense, ¿cuál es su evidencia de la fe? Usted, yo, ¿con qué nos vamos a presentar ante el Señor? Tercer punto. Dice ahí, Hebreos 11:7, que salvó su casa. La familia de Noé en ese momento era la familia de Dios aquí en la tierra. Eran los únicos creyentes en él, era su familia. Hoy día, ¿cuál es la familia de Dios en la tierra? Respuesta, Efesios 2:19. Hermano Reinaldo, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Eso es literal, eso no es retórica, eso no es poesía. Nosotros somos la familia de Dios. Aquí en Manizales, la iglesia de Cristo local es la familia de Dios. ¿Está preparada la iglesia de Cristo para ser salva? ¿Estamos preparados? ¿Está preparada en otro orden su casa para ser salva? ¿Es usted el líder espiritual que requiere, que necesita y que tiene su casa, su hogar? ¿Sí lo está ejecutando? ¿Es usted ese líder, hermano? Porque si usted es miembro de la iglesia, usted cuando va a su casa tiene que ser el líder espiritual de ella. ¿Se salvará su familia? Noé contendió con el mundo, Noé contendió con el resto de las personas. Qué personalidad, qué fe la que tenía ese hombre. Ningún otro creía en él, ningún otro creía en lo que él decía, pero él contendió, no se amilanó, como dicen los orientales, insistió, persistió y no desistió. Características estas que mostramos muchos de nosotros en otras actividades de la vida. En deportes, en algún placer, insistimos, persistimos y no desistimos hasta que nos morimos. ¿Por qué no hacerlo con nuestra vida espiritual? ¿Se acuerdan de Abraham, cuando lo visita Dios, allí en Génesis capítulo 18, que después de el Señor destruir a Sodoma y las ciudades circunvecinas, Abraham intercede por aquellas ciudades en Génesis capítulo 18, o por aquellas ciudades. Vamos a leer versículos 16 en adelante. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 23.
Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagan morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? No la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. No había ninguno. Fue destruido. No encontró a ninguno. Entonces salvó por la intervención de su tío, de Abraham. Pero uno supone que allí había algunos que con el tiempo se dejaron seducir y llegaron a ser pecadores. En este caso, a practicar el homosexualismo. Se dejaron seducir por el entorno. Noé y su familia creyeron a Dios. Y por esa fe y por ese creer, no se dejaron seducir. No fueron con la mayoría. No fueron con la corriente del mundo. Y dice también allí el versículo 11 de Hebreos capítulo 7, que por esa fe Noé condenó al mundo. ¿Por qué fueron condenados? El resto del mundo tuvieron 120 años de oportunidad para arrepentirse y no lo hicieron. En ese sentido, el creyente fiel condena al que no cree, no en el sentido que yo te condeno, sino que por la prédica de Noé, aquellos que no creyeron fueron condenados. Del mismo tema habló el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 12, haciendo una comparación similar con la que tenemos aquí en Génesis. Dijo lo siguiente el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Se condenaron porque no creyeron a la predicación. Está hablando de las ciudades de Corazín, de Betsaida, de Capernaum. Lo tuvieron a él presente, predicándoles la salvación, y por eso se van a condenar, porque no creyeron. Es una decisión personal. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice este apóstol lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Lo que nos interesa este versículo es que dice aquí Pedro que Noé fue un predicador, fue un pregonero. Él pregonó la salvación de Dios, él pregonó el mensaje de Dios. Tal vez Noé sea el predicador con mayor audiencia, el predicador que haya tenido mayor audiencia en el mundo y en el que menos creyeron. Ninguno de la audiencia creyó en él.
pero cumplió su papel de predicar. Dice Pedro, que fue pregonero, y si vamos más atrás a la primera carta, cuando dice allí que Cristo fue y predicó en el Espíritu en los días de Noé, se está refiriendo a eso. Por medio de Noé estaba predicando el Señor Jesucristo a los antediluvianos. No solo predicó Noé de palabra, predicó con su actuar. Cada martillazo que le daba al arca era un martillazo llamando la atención al arrepentimiento. Cada clavo que hundía en la madera era un aviso de que se estaba aproximando el fin, de que era una oportunidad menos y al mismo tiempo una oportunidad más. Cada que se predica aquí, se le dice a usted que ande conforme al Señor, es un llamado para su bien, no es por molestar. Cada que le decimos, no deje de congregarse, es por su bien, y es porque el Señor Jesucristo así lo ha mandado. Igualmente sucederá con nosotros. El diluvio llegó en una forma sorpresiva, en una forma inesperada. De igual manera, va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. De acuerdo a Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, en la primera carta que les envía, en el capítulo 5, versículos 1 al 3, dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Dice el Señor Jesucristo, dice Dios, no escapará, no habrá escapatoria, se habrá acabado el tiempo, los 120 años se habrán terminado, el plazo para vivir aquí nosotros en nuestra tierra, a cada uno de nosotros habrá llegado a su fin, y ya no habrá una recapitulación, ya no habrá, como se emplea hoy en día, se me va el término, cuando se demanda a alguien y él puede hacer algo como una reposición. No, eso no existe con el Señor Jesucristo. Un cuarto punto, dice allí el versículo, que heredó la justicia. Será también Hebreos 11:7, que fue heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando fue justificado, si usted analiza bien el texto, el versículo que tenemos como base, fue justificado cuando demostró su fe. Ahí fue declarado justo. Su fe, el actuar en obediencia. Podemos comparar, tal vez nos trae a la memoria, este caso de Noé con el de Abraham. La fe de ambos. Dice nuestro hermano Santiago en la carta que nos deja allí escrita en el capítulo 2, versículos 21 y 22, lo siguiente. Santiago capítulo 2, versículos 21 y 22. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Una fe que no se demuestra no es fe. No hay cosa tal en la Biblia como una fe sola. Usted va a ser salvo por fe sola. Lo está diciendo el autor inspirado por el Espíritu Santo. Ustedes saben en qué concepto tenía Dios a Noé muchos, como 2 milenios después de sucedió el evento del diluvio. Vamos a leerlo en Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 al 20. Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 al 20, dice la palabra del Señor lo siguiente. Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 al 20. Hijo de hombre,
Cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las piedras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas libraré, ellos solos serán librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajera espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Qué bueno, qué satisfactorio, cómo se sentiría uno de pleno que Dios tuviera este concepto de uno. Cómo habla de él después de tantos años y lo pone de ejemplo, como ejemplo de justicia. Ejemplo de rectitud, de integridad, de obediencia a Dios. Solo él, y aquellos otros dos varones serían librados por su justicia. Noé, en aquel entonces, estaba enfocado al 100% en su obra, la obra que le había encomendado Dios. Nosotros, después de tantos siglos, debemos de imitarlo en ese sentido. Seguramente que Noé era la atracción del fin de semana. Vamos a ver a Noé los fines de semana, a ver qué es lo que está diciendo ese loco, qué es lo que está construyendo, es que un diluvio, es que va a llover. Era el reír seguramente de la época, de las personas de la época, era el paseo obligado del fin de semana. Pero cuando llegó el diluvio y se estaban ahogando, cuando estaban en los estertores de la muerte, asfixiándose en medio, en la profundidad del agua, pedían, anhelaban volver a vivir y creerle a ese bobo, creer las bobadas que estaba diciendo. Seguramente que anhelaban con todas sus fuerzas volver y creer en la prédica de aquel varón. Pero ya era demasiado tarde. Tuvieron 120 años. Crea, hermano, crea en las bobadas que se dicen aquí en la iglesia. Crea en la ilógica de la Biblia, porque eso es verdad. Porque por fe andamos y no por vista. El día es hoy. En la Biblia hay recomendaciones para el día de mañana. Hoy, dice la Santa Biblia, es el día de salvación. El descubrimiento de Galileo y el de Marco Polo lo vindicaron hombres mucho después. Hoy en día es una realidad para todo el mundo. La prédica de Noé solo la vamos a comprobar en el otro mundo, al otro lado, no aquí. No hay nadie que lo vindique, solo puede ser vindicado por medio de la fe de cada uno de nosotros. Cuando Noé clavó el último clavo al arca, seguramente era lo último que tenía en la vida, no le quedaba más en esta tierra. Vino el diluvio y estuvo más de un año sobre las aguas, aquel barco, más de un buque. Pero cuando se terminó el diluvio y él desembarcó, toda la tierra que veía era de él. Verdaderamente, como dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si usted hoy nos está visitando, no está a bordo de esa arca, hoy es el día. Crean el Evangelio.
arrepiéntase, bautícese. Esa arca tiene nombre. Esa arca se llama Jesús. Puedo no poseer nada en este mundo, pero si usted tiene a Dios en su corazón, si le está obedeciendo, cuando muera, al desembarcar en aquella tierra, toda ella será nuestra por la eternidad. Espero que Noé nos haya enseñado hoy lecciones bien importantes para nuestra vida diaria y sobre todo que las pongamos en práctica. Que la paz del Señor esté con todos nosotros.